Hola, hola, ¿cómo están? Ya. Para los que no me conocen, yo soy Hassan Akram, de La Voz de los que Sobran, y estoy acá para presentar a Atilio Borón, un gran cientista político argentino, que está acá para hablar con nosotros hoy día sobre América Latina ante la crisis del viejo orden mundial. Bueno, qué duda cabe que en este mundo hay una profunda crisis que en parte posterior a la recuperación de la pandemia hemos visto aumentos en inflación, hemos visto la guerra entre Ucrania y Rusia, hemos visto en América Latina la consolidación de las fuerzas de ultraderecha. Al final, como dice Antonio Gramsci, cierto que en esta tarde lo viejo todavía no se muere y lo joven todavía no nace. En este claro oscuro nacen los monstruos. Hay muchos monstruos, yo creo, que América Latina lamentablemente está enfrentando. En Chile la coyuntura política ha sido bastante dura para la izquierda. La crisis está generando fuerzas que generan mucha preocupación para los que creemos en la democracia y los derechos humanos. A veces en la izquierda hay esta idea que las crisis son una oportunidad, ¿cierto? Una interpretación un poco ingenua del marxismo que dice, bueno, hay que exacerbar las contradicciones porque cuando hay más tensión hay más posibilidades para transformación. Lo que se olvida es que Marx hablaba de la posibilidad del socialismo, pero también de la ruina común, que es la otra opción cuando hay crisis. La gran crisis del capitalismo de 1929 eventualmente dio luz a estados de bienestar y cierto avance para los y las trabajadores, pero en primer lugar dio espacio para el fascismo. Entonces yo creo que a Tilio le tenemos como un tremendo encargo eso de hablar de todos esos monstruos y la posibilidad quizás de algunas luces de optimismo en estos tiempos tan difíciles. Entonces, Atilio, si quiere comenzar a contarnos un poco de tu visión. Hola, hola. Buenas tardes a todas y todos. La verdad, un honor muy grande participar acá en esta Feria del Libro de las Ciencias Sociales de la Municipalidad de Recoleta. Y hablar de este tema, que es un tema que nos afecta a todos, ¿verdad? Porque la política internacional y los cambios que se están produciendo en el orden mundial son de una magnitud extraordinaria, pocas veces vistos. Yo creo que en muchos años no habíamos enfrentado una situación tan complicada como la actual. Uno puede decir, bueno, pero tuvimos la Segunda Guerra Mundial, tuvimos 2 bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, hubo situaciones de crisis muy serias. En octubre del año 1962 se produjo la famosa crisis de los misiles en Cuba, donde el mundo estuvo muy cerca de llegar a un enfrentamiento nuclear. Pero hoy en día la situación es mucho más grave. Es mucho más grave. A ver, en aquel momento, octubre del 62, Kennedy levantó el teléfono y del otro lado estaba Nikita Khrushchev y pudieron ponerse de acuerdo en algo. La crisis no llegó a durar 2 semanas, 13 días. ¿Cuánto hace que estamos con lo de Ucrania? Hace más de un año ya. Y no hay perspectivas a corto plazo de que eso se acabe. O sea, aquellos que piensan de que la guerra en Ucrania va a terminar pronto, a mi juicio, subestiman la importancia que para Estados Unidos tiene la continuación de esta guerra. Ellos necesitan que esta guerra continúe y van a hacer todo lo posible para que efectivamente esa guerra se prolongue lo más posible, por muchas razones. Primero hay que poner el marco de esta guerra. ¿Cuál es el marco de esta guerra? ¿Y por qué ese marco nos influye directamente a nosotros? El marco es que Estados Unidos comenzó, hace ya
unos años, yo diría probablemente 20, 25 años, un proceso de declinación imperial. Esto puede parecer una afirmación propia de un izquierdista trasnochado que después de haber tomado unos buenos vinos chilenos viene a decir acá cualquier cosa, que el imperio está más fuerte que nunca, lo escucho todos los días. Estados Unidos está más fuerte que nunca, mira esto. Es una mentira. Estados Unidos está padeciendo claramente una debilidad en terrenos absolutamente claves. Algunos de ustedes pueden decirme, bueno, pero tiene el mayor presupuesto militar en la historia. Claro. Estados Unidos tiene el 40% del gasto militar mundial. El segundo país, ¿verdad?, es China. Tiene un gasto militar que no llega a ser ni la 10ª parte, en realidad un poquito más de la 10ª parte del gasto militar de los Estados Unidos. Es más, el gasto que Estados Unidos realiza en la administración de veteranos, que eso también es un gasto militar, porque son los gastos para curar a los heridos y a los mutilados y a la gente desquiciada que viene de las guerras, muchos de los cuales son los que luego entran a una escuela o vienen a un acto como este con una ametralladora y matan indiscriminadamente a 10, 15, 20 personas, ¿verdad? Ese gasto de la administración de veteranos es superior al presupuesto total militar de China, para que se den una idea. Un gasto enorme. Sin embargo, los propios analistas norteamericanos dicen que en los últimos 50 años perdieron todas las guerras. Porque la guerra no se gana solamente con cohetes, con misiles, con armas, se ganan con algo más. La guerra tiene que tener un remate político. Ganas una guerra cuando estableces un orden político congruente con tus intereses. Y no han podido hacerlo. Perdieron en Vietnam. Vietnam era, en el momento en que empieza la guerra, no es lo que es hoy. Hoy Vietnam es una potencia económica. Vietnam es hoy una potencia económica. El año pasado fue el mayor exportador mundial de café. Que ellos no cultivaban el café. Los cubanos les enseñaron. Y hoy son los primeros exportadores mundiales del café. Y tienen un producto bruto realmente impresionante. Pero Vietnam en el año 66, 67, 68, en el 68 la famosa ofensiva Tet, era un país campesino, casi sin industria. No hablemos de industria pesada, casi nada. El presidente Johnson, era presidente en el momento en que se larga la gran ofensiva americana, llamaba a sus generales y decía, ¿cómo no pueden derrotar a un país cuyos soldados andan con pijamas en medio de la selva? Porque ni siquiera tenían uniformes militares, no lo podían creer. Y después de 11 años, y después de arrojar, escuchen esto, más tonelaje de bombas que las que arrojaron durante toda la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en el Pacífico. Por lo menos el doble, y hay algunos agentes que dicen 4, yo no les creo mucho a eso, exageran, pero por lo menos el doble, se retiraron derrotados con todo su poderío militar. Antes habían terminado un empate con otro país pobrísimo del sudeste asiático, que era Corea en aquella época, otro país campesino, ¿no es cierto? No pudieron derrotar a Corea del Norte, se tuvieron que conformar con un empate, dividiendo en dos, porque no pudieron ganar. Y después tuvieron 20 años en Afganistán y se retiraron de una manera deshonrosa, huyendo de Kabul. Hay fotos, hay videos que demuestran esto. Fueron derrotados en Irak, porque al principio sí destruyeron buena parte de Bagdad, se robaron todos los grandes monumentos históricos y estatuas y todo eso que había en esa ciudad, pero quedó un gobierno completamente contrario a los Estados Unidos. A Libia la destruyeron, lincharon a Gaddafi, lo mataron como un perro, de la peor manera, ni un perro merece, por supuesto, ser matado de esa manera, ¿no es cierto? Y Libia en este momento está desbaratada en 10 o 12 o 13 regiones
manejadas por los señores de la guerra. O sea, Estados Unidos no puede poner un orden. Hace 62 años que quieren tumbar al gobierno revolucionario de Cuba. No saben qué más hacer, qué más quitarle, qué más bloquear a Cuba. En plena pandemia reforzaron las sanciones económicas. En plena pandemia les impidieron importar oxígeno. Vetaron barcos que estaban llevando oxígeno para atender a la población cubana. No les permitían que llegaran mascarillas ni las jeringuillas. Y sin embargo ahí está Cuba, heroicamente resistiendo. ¿No es cierto? ¡Viva! Un ejemplo de dignidad y de heroísmo y de fuerza. ¿Hace cuánto que quieren acabar con el gobierno bolivariano en Venezuela? Crearon a este fantoche de Juan Guaidó, lo proclama Donald Trump como presidente. ¿Quién se acuerda hoy de Guaidó? Una figura, pero circense, ¿no es cierto? ¿Qué habla esto? Bueno, habla de la dificultad que tiene Estados Unidos. Dificultad que con las solas armas no puede. Pero además hay otra cosa. Estados Unidos está perdiendo la carrera tecnológica. Eso es lo que a ellos los enloquece en este momento. Les doy unos pocos números, porque si no nos podemos eternizar en esto. En el año 2000, si ustedes hacían un estudio del número de graduados en ingeniería informática en Estados Unidos y en China, los dos países tenían aproximadamente el mismo número de graduados. Unos 200.000 jóvenes se graduaban cada año como ingenieros informáticos en Estados Unidos y en China. En el 2019, un año antes de la pandemia, el número de graduados de Estados Unidos había subido un poquito, ya eran 205, 206.000. Pero China estaba por encima del 1.200.000 graduados en informáticas, en inteligencia artificial, en ese tipo de conocimientos que son los conocimientos fundamentales de hoy. Y por eso alguien tan irreprochable, desde el punto de vista ideológico para los norteamericanos, como el expresidente Jimmy Carter, dijo: nosotros estamos corriendo de atrás a China, porque China nos sacó ventaja en terrenos tecnológicos absolutamente cruciales, como el de la inteligencia artificial, como telecomunicaciones, como la tecnología 5G. Y además la economía china viene creciendo desde hace más de 30 años a tasas desconocidas para el resto de los países del mundo, con un efecto. El efecto es que hoy China es el primer socio comercial o financiero de 144 países del planeta Tierra. Y por eso para Estados Unidos, China es el gran enemigo a vencer. China es el gran enemigo a vencer. Y los chinos, la dirigencia china sabe esto muy bien, porque esto además, que digo yo, está escrito. Está escrito. China es el enemigo fundamental. Porque dice, hay una diferencia entre Rusia y China. Rusia pretende cambiar las reglas del orden mundial, pero no tiene la capacidad para hacerlo. En cambio, China tiene la pretensión y tiene también la capacidad. Tiene el plan y tiene los medios, ¿verdad? Por eso Estados Unidos, ¿no es cierto?, preparó esta guerra en Ucrania largamente, a los efectos de ¿qué? De debilitar al gran aliado que tiene China en el continente euroasiático. El objetivo era, primero, acabar con Rusia, acabar en el sentido de fragmentar a Rusia. Y ahora les aclaro un poquito esto. Y una vez que se fragmenta Rusia, China aislada, sin una Rusia potente del otro lado de la frontera, caería fácil presa del poderío militar norteamericano. Pero el plan les ha venido fracasando. ¿Cuál era el plan? El plan es muy viejo en relación a Rusia. ¿Saben cuándo comienza? En 1992.
para que vean que esto que parece caído del cielo, uy, ¿qué pasó? Putin ahora entró el 22 de febrero a Ucrania. No, pero esto viene de mucho antes, 1992. ¿Qué pasó en 1992? Ustedes recordarán, se desintegró la Unión Soviética. Se desintegró la Unión Soviética. Enero del 92, la Unión Soviética deja de existir. Y dio lugar a la proliferación de doctrinas que hablaban de el nuevo siglo americano, el fin de las ideologías, el fin de la historia, la idea de que ya Estados Unidos no tenía más rivales en el plano internacional y podía hacer lo que quería, sobre todo con nosotros, que somos para ellos la región más importante del mundo, ¿verdad? De lejos la más importante del mundo. Entonces aparece un señor, se llamaba Paul Wolfowitz, que era el número 2 del Pentágono en la época de Bush padre, que escribe un memorándum que por suerte se logra filtrar a la prensa, en donde él decía, sí, está todo muy bien, ya Rusia no es comunista, por suerte ahora Rusia es capitalista, pero Rusia sigue siendo un país demasiado grande, demasiado poderoso, con demasiados recursos naturales, demasiado desarrollo tecnológico, como para convertirse objetivamente en un obstáculo a cualquier proyecto que Estados Unidos quiera desarrollar en Europa o en Eurasia. Y por lo tanto, lo que hay que hacer con Rusia es provocarla a que entre en una guerra, que se desangre en una guerra y, producto de esa sangría, crear 10 o 12 estados independientes en lo que hoy es Rusia. Para los que no tengan el mapa claro en la cabeza, les digo, Rusia tiene una superficie igual a toda Sudamérica, sacando Paraguay. O sea, un país impresionante, el país más grande del mundo. Rusia tiene 11 usos horarios. A ver, cuando acá es medianoche, digo acá en el extremo occidental de Rusia, que está sobre Europa occidental, allá los que están cerca de la península de Kamchatka ya están en las 11 de la mañana. 11 horas de diferencia, este a oeste, ¿no es cierto? Y una superficie casi igual a toda Sudamérica. Por eso Wolfowitz dice, hay que dividir. Si no lo dividimos, ese país va a ser un obstáculo, aunque ya no sea más comunista, no importa, va a ser un obstáculo. Se armó un gran escándalo en Estados Unidos, acallaron ese informe, pero trataron de seguir avanzando en el acoso a Rusia, sobre todo cuando Putin asume la presidencia de Rusia, que es el momento en que se produce el resurgimiento del nacionalismo ruso, que había caído absolutamente en descrédito con Gorbachev y con Boris Yeltsin, que ingenuamente creyeron las promesas de los mentirosos y los bandidos que tenemos en Occidente, y que hacen promesas de todo tipo que nunca cumplen. ¿Cuál fue la gran promesa incumplida? Le dijeron a Gorbachev, y él lo creyó, y le dijeron a Yeltsin, y también lo creyó, que la OTAN, que es esta alianza que se creó para contener el expansionismo soviético, así entre comillas, no avanzaría 1 milímetro en dirección al este ahora que ya la Unión Soviética no existe. Bueno, a los pocos años todas las fuerzas de la OTAN se habían desplazado hacia la frontera de Rusia. Mintieron escandalosamente. ¿Se dan cuenta? Y en este contexto, ¿verdad?, de ese gran engaño en contra de la dirigencia rusa, que cayó cándidamente en la propaganda occidental, ahí aparece Putin tratando de restablecer el papel de Rusia, ya no como un jugador menor en la escena internacional, sino recuperando el papel que Rusia siempre tuvo en los últimos 250 años como un jugador de primer nivel en la escena internacional.
Pero claro, para todo esto, Estados Unidos y sus aliados occidentales habían comenzado a establecer sanciones en contra de Rusia, ofensiva diplomática en contra de Rusia, sobre todo cuando aparece la figura de Putin. Y esto adquiere nueva dimensión, en primer lugar, cuando el gobierno de Obama, la administración Obama, planifica un golpe de Estado en Ucrania que tiene lugar en febrero del 2014. ¿Por qué un golpe de Estado en Ucrania? Bueno, primero porque Ucrania es el país limítrofe más importante que tiene Rusia. Ucrania es el país más grande de Europa, después de Rusia. Bueno, la gente piensa que es un país pequeño. No, no. Es más grande que Francia, que Alemania, que España. Es el país más grande después de Rusia. Segundo, el país que ingresa casi como una cuña dentro del territorio ruso, ¿verdad? Y había un acuerdo de que Ucrania iba a permanecer fuera de la OTAN. ¿Por qué fuera de la OTAN? Bueno, porque si Ucrania se incorporaba a la OTAN y la OTAN instalaba en Ucrania misiles, esos misiles podían llegar a Moscú o a San Petersburgo en 5 minutos, 6 minutos. Y por lo tanto la seguridad nacional de Rusia iba a estar seriamente amenazada. Los sucesivos gobiernos que hubo en Ucrania, una vez que se desintegró la Unión Soviética, se mantuvieron fieles a ese principio. Entrar a la Unión Europea sí, a la Unión Económica sí, pero la organización militar no. Porque además Ucrania y Rusia tienen una relación muy especial. De hecho, fíjense ustedes que el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa Rusia no se encuentra en Rusia, se encuentra en Ucrania. El Vaticano de la Iglesia Ortodoxa Rusa está en Kiev, no está en San Petersburgo, ni en Kaliningrado, ni en Moscú. ¿Por qué? Porque Ucrania y Rusia siempre tuvieron una simbiosis, eran casi una sola nación. ¿Se dan cuenta? Y estos gobiernos mantuvieron todo eso. Aparte, en Ucrania hay toda una región, la región sur-oriental, que es ruso parlante, que se siente rusa, digamos, que no tiene mucho que ver con los ucranianos del norte y del occidente. Tumbaron al gobierno de ese señor Yanukovych. Se organizó un golpe clásico, tradicional, movilizando bandas de neonazis. Los pueden ver ustedes en YouTube, ponen ahí Plaza Maidan, Ucrania, 2014, y lo van a ver. Y van a ver una señora que se llamaba Victoria Nuland, que era la número 2 del Departamento de Estado para Asuntos Euroasiáticos, dándole botellitas de agua y pastelitos, etcétera, a estas bandas de neonazis que estaban ahí, con toda la simbología neonazi marcada en sus uniformes, la cruz gamada y todas las inscripciones claramente nazis, que estaban ahí acosando a la Casa de Gobierno. Y el gobierno de Estados Unidos alentando a que dieran un golpe y lo saquen violentamente a Yanukovych, cosa que finalmente lo lograron. ¿Y qué pasó luego de eso? Lo que pasó fue que ese gobierno comienza a atacar con artillería a las regiones rusoparlantes de Ucrania, produciendo en el periodo que va de 2014 a 2022 más de 14.000 víctimas civiles. Eran bombardeos indiscriminados que mandaban misiles, cohetes, bombas de artillería en contra de esa región. Ante los reiterados pedidos de Putin de que no hicieran eso, que esa población era rusa en más de un sentido y que ellos sentían la obligación de defenderla y que la iban a defender. Y Putin propuso un acuerdo con la OTAN. Dijo, no queremos tener problemas con la OTAN, no queremos tener problemas con la Unión Europea. Lleguemos a un acuerdo de coexistencia. Dejen a los rusoparlantes de Ucrania en paz, basta de bombardearlos, ¿verdad?
y hagamos un acuerdo de no agresión. Rusia tiene tanto derecho como Estados Unidos a tener fronteras seguras y ustedes no nos están dando ese derecho. Ustedes nos quieren meter la OTAN en Ucrania, con lo cual Rusia sería muy vulnerable. Y esto que dijo Putin lo refrendó un profesor de los Estados Unidos, profesor John Mearsheimer se llama. Mearsheimer dijo que Estados Unidos jamás aceptaría que hubiera un golpe de Estado que desalojara a un gobierno proamericano, golpe de Estado manejado por los rusos, ¿no es cierto?, desalojando un gobierno proamericano en México e instalando armas de destrucción masiva en la frontera entre México y los Estados Unidos. La respuesta de Washington sería inmediatamente invadir a México. Eso dijo Mearsheimer. Y él decía, es sorprendente como todavía Putin, y esto lo escribió él en el año 2015, 2016, sorprendente como todavía Putin no ha hecho algo parecido. Bueno, finalmente lo hizo en el 2022. Finalmente Putin reaccionó ante esa provocación. Ahora, para reaccionar a esa provocación, hubo un antecedente más, que es un informe que preparó una agencia del Pentágono, que se llama Corporación RAND, ¿verdad?, que es un supercentro de pensamiento, lo que ellos llaman un tanque de pensamiento. Pero para que se formen una idea, no es un grupo de 10 o 12 que se reúnen a estudiar, es una institución que tiene 1.800 personas trabajando en la Corporación RAND, 1.800, de las cuales más del 90% son académicos. Esa Corporación RAND, en febrero del 2019, publica un informe, ¿verdad?, que se llama Sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia. Desgraciadamente está solamente en inglés, esto es lo que se puede conseguir en internet. Es muy interesante porque ellos acá lo que dicen es evaluando el impacto de las sanciones en contra de Rusia, y en donde se dice claramente que el objetivo es que Rusia entre en una guerra. Necesitamos que Rusia entre en una guerra, y entonces hay un capítulo especial, que es el capítulo militar, porque hay sanciones económicas, diplomáticas, financieras, de todo tipo, pero hay un capítulo militar en donde ellos dicen que para que Rusia entre en una guerra, lo que tenemos que asegurarnos, quiero leérselos para que quede muy claro, es instalar armas de destrucción masiva en la frontera con Ucrania. Lo dicen con todas las letras, ¿verdad? Está escrito, en la frontera con Ucrania. Armas de destrucción masiva, armas letales, ayudar a los rebeldes sirios, promover la liberalización en Bielorrusia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ellos acá lo dicen con todas las letras. Hay que darles armas letales para que Ucrania las tenga en la frontera con Rusia. O sea, fue una clara provocación, estaba escrito. Y esto se transformó en la política del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Tratando de prolongar las negociaciones fallidas en Kiev, que comenzaron, ¿no es cierto?, comenzaron cuando vino el golpe, y en donde los últimos documentos que se filtraron a la prensa hace menos de una semana demuestran, algunos de ustedes los pueden haber leído, demuestran de que el Pentágono lo que decía era prolonguen las conversaciones, prolonguen lo más posible porque necesitamos tiempo para rearmar a Ucrania. Y una vez que Ucrania esté rearmada, rompemos las conversaciones y vamos a la guerra. Vamos, o sea, la hacemos en Ucrania, una guerra por procuración. Los ucranianos pondrán los muertos, los ucranianos sufrirán la destrucción de su territorio, pero nosotros desangraremos a Rusia. Y una vez que la tengamos desangrada a Rusia, ahí nos vamos a dirigir a China. Ya estamos calentando el ambiente con Taiwán, mandando a Nancy Pelosi, la
la speaker de la Cámara de Representantes a que vaya a un viaje a Taiwán, y ese era el plan. Y por eso Putin decidió finalmente la intervención militar en Ucrania. Que mal se puede llamar una invasión, porque fue realmente una respuesta defensiva ante una clara declaración de guerra que está contenida en un informe oficial de un organismo del Pentágono, o sea, de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Esto podríamos extenderlo mucho más, pero no quiero, porque quiero venir rápidamente a América Latina, después con el compadre ver un poco cómo organizamos la charla. Pero ¿qué significa todo este desbarajuste internacional que hay ahora? Significa varias cosas. En primer lugar, que Rusia está en Ucrania y que de ahí no se va a mover. No es que lo digo yo, lo dice Henry Kissinger. Kissinger le está diciendo a los ucranianos, miren, Crimea siempre fue rusa, toda esa región siempre fue de Rusia, lo mejor que pueden hacer es negociar ahora un acuerdo de paz sólido con los rusos, ¿verdad? Y asegurarse que tienen una salida al Mar Negro y evitar ulteriores complicaciones. Pero por supuesto no le han hecho caso hasta ahora y por eso la guerra sigue. Pero esto, ¿qué es lo que significa para nosotros? Significa que ante un contexto como este, Estados Unidos aprieta el torniquete en América Latina. ¿Por qué? Porque la guerra produce una inflación mundial, produce un aumento de los precios de las commodities, un aumento en los precios del cobre, del litio, del petróleo, del gas, del oro, de los alimentos, de todo. Y ahí entra a jugar, ¿no es cierto?, el Comando Sur de Estados Unidos, que cada vez tiene más injerencia en nuestros países, dirigido ahora por una generala, la señora Laura Richardson, que periódicamente recorre la región y que ya habla claramente de nuestro litio, refiriéndose al litio de Chile, al litio de Bolivia y al litio de Argentina. Y habla de nuestra agua, hablando del acuífero guaraní, y habla de nuestro cobre, hablando del cobre chileno, nuestro oro, del oro peruano. Digo, ya ha asumido la idea de que este continente pasa a ser un protectorado de los Estados Unidos, negociando la instalación de nuevas bases militares. Claro que todo eso, por otra parte, no tiene una contraparte económica, y esto es el problema que tiene Estados Unidos. Porque, ¿qué pasa? China sigue siendo el gran actor económico en esta región. Entonces, cuando la señora Richardson le dicen no acepten inversiones chinas, si Estados Unidos dijera, bueno, nosotros vamos a hacer esas inversiones, bueno, su voz sería escuchada con más atención. Pero lo que ocurre es que Estados Unidos no está dispuesto, ¿verdad?, a poner un centavo acá. Está dispuesto a venir a sacar todo lo que puede, apretando a nuestros gobiernos, extorsionándolos, amenazándolos. Y China aparece ahora en un rol fundamental, un rol económico, pero como decía Martí, un rol económico siempre se convierte en un rol político. Y China abre oportunidades de diversificación comercial y de fuentes de inversiones a los países de la región. Y este es el dilema actual. ¿Qué va a pasar con los BRICS, esa gran asociación entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica? Lula estuvo con Biden, Alberto Fernández estuvo con Biden. ¿Qué les habrá dicho Biden sobre China? Bueno, es muy fácil saber. Saquen a China de esta región. La señora Richardson lo dijo con palabras muy especiales cuando dijo textualmente: nosotros en este vecindario, ahora ya no somos más el patio trasero, somos un vecindario. Tomen nota de eso. En este vecindario hemos convivido en armonía durante 200 años. Y así textual, textual. Hemos convivido en armonía durante 200 años y no debemos permitir que vengan intrusos a entrometerse en nuestro vecindario y apoderarse de nuestros recursos. O sea, lo dijo con todas las letras. No hace falta ser politólogo ni analista internacional, está todo dicho. Ella lo dijo, con todas las letras. Entonces,
Evidentemente los gobiernos de la región se ven ante ese dilema. ¿Qué hacemos? ¿Abandonamos la negociación con China? ¿Cortamos toda negociación con China? ¿Y quién nos va a comprar? Si Estados Unidos es muy poco, salvo algunos productos minerales muy específicos. ¿Quién va a hacer inversiones que se requieren en la región? Entonces, acá estamos ante una actitud dual. Por una parte, China, que nos abre posibilidades muy importantes en el terreno económico, y por otra parte, Estados Unidos, que está cada vez más pegajosamente siguiendo de cerca a los gobiernos de la región para tratar de que compren la guerra de ellos contra Rusia y contra China, como si fuera nuestra guerra. Embancarnos en una guerra, ¿no es cierto?, que está anunciada en los diversos documentos del Consejo de Seguridad Nacional, en donde ponen que China tiene que ser derrotada, porque China es la gran amenaza, mucho más que Rusia, y nos quieren embarcar en esa guerra. Nos quieren embarcar en esa guerra con bases militares acá, pidiéndonos que enviemos armamentos, ustedes ya lo están viendo, enviemos armamentos a Ucrania para involucrarnos en esa guerra, en la guerra que es guerra de Estados Unidos, no es nuestra guerra. Nosotros tenemos que mantener la independencia en relación a esto, procurar que haya un acuerdo de paz, pero nosotros no podemos hacer propios, ¿verdad?, los intereses de los Estados Unidos. Tampoco tenemos que convertirnos en apéndices de China. Pero China, pregúntense, ¿cuántas bases militares tiene China fuera de su territorio a nivel mundial? Una, en Djibouti, en la costa occidental de África. ¿Cuántas bases tiene Rusia fuera del territorio ruso? Una, en las cercanías de Siria, porque Rusia fue, a pedido de Obama, a salvarle los platos cuando Obama y Hillary Clinton confiaron la tarea de acabar con el gobierno de Bashar al-Assad, nada menos que al Estado Islámico. Y estos empezaron a cortar cabezas de infieles y ya Estados Unidos no sabía cómo controlar esa situación y hubo un pedido claro de cooperación con Rusia, para que fuera a Siria a salvar las papas del fuego, cosa que hizo. Y ahí hay una base. Entonces, una base en Siria de los rusos, una en Djibouti de los chinos y 800 y pico reconocidas en el Pentágono. No me crean a mí, entren en la página web del Pentágono y vean el listado de las bases que ellos reconocen. ¿Cuál es el peligro imperial en este mundo? El peligro imperial es Estados Unidos, punto. Europa ha sido destruida, Europa ya no cuenta prácticamente ni siquiera para los problemas regionales de Medio Oriente y del Mediterráneo. Estados Unidos acabó con Europa, había empezado con el Brexit, sacando a Gran Bretaña, y ahora sometiendo a Europa convertida en un protectorado indigno de los Estados Unidos. Pues yo puedo entender que a veces algún pequeño país, muy pequeño, en África, en el Caribe, no pueda sobreponerse, ¿verdad?, a la presión americana. Digo, todo mi respeto y honor para la señora Xiomara Castro, que ha roto relaciones con Taiwán en medio de la presión americana y ha sellado relaciones con la República Popular China. Y lo ha hecho a pesar de que el 21% del Producto Bruto de Honduras proviene de las remesas de los hondureños. Imagínense la vulnerabilidad de Honduras. Basta con que un burócrata de tercer nivel diga que, bueno, todas las remesas que van a Honduras tienen que pasar por este departamento y tener la fiscalización de aquel otro y finalmente aprobado así y hacerse por este banco para que Honduras entre en bancarrota. Sin embargo, Xiomara, con una valentía extraordinaria, dijo, no, nosotros vamos a tener relaciones con la República Popular China. Y compárenlo con el cobarde, indigno gobierno de Alemania, que gastó miles de millones de euros para construir junto con Rusia el gasoducto que le daba a Alemania su competitividad industrial para poder competir contra China.
y consintieron que Estados Unidos se lo destruyera, primero porque Biden le dijo no lo vamos a permitir, y después porque fueron y pusieron la bomba que hizo estallar el gasoducto. Y a las pocas semanas venga ese indigno gobernante Olaf Scholz yendo a China, poco menos que pidiendo clemencia, porque China se va a comer cruda a la industria alemana, se la va a comer con zapatos y todo, porque la competitividad alemana tenía que ver con el gas barato y que fluía constantemente desde Rusia a Alemania, y ahora ya no lo tienen. Esos gobiernos, ¿verdad?, que no sirven para nada, son gobiernos de bandidos, de sinvergüenza, de gente sin moral, mercachifles de la política, que son capaces de hacer destruir un país de Europa como Ucrania con tal de satisfacer a los deseos del gobierno de Estados Unidos. Bueno, este es el panorama. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad?, estos países de América Latina, tratando de contener esta ofensiva de los Estados Unidos, para lo cual es fundamental la unión de nuestros países, la integración de los países de América Latina, el avance de la UNASUR, estamos recuperando la UNASUR, Brasil ha vuelto a la UNASUR, Argentina está de vuelta a la UNASUR, ¿no es cierto? Un poco para compensar con nuestra fuerza de la unidad estos avances de Estados Unidos, cuyo proyecto es celebrar los 200 años de la doctrina Monroe, que se cumplirán el 2 de diciembre de este año, ya teniendo a toda América Latina definitivamente enganchada detrás de este tren fantasma que tienen los Estados Unidos, que ante lo inexorable que es de su declinación, que quiero aclarar, no es que Estados Unidos va a ser un país irrelevante, no, va a seguir siendo un país muy importante, pero ya no va a poder hacer lo que quiere. Lo que históricamente hizo en los últimos 70 años ya no lo puede hacer, y entonces eso los lleva a refugiarse en América Latina y fortalecer los lazos de sujeción sobre América Latina, porque ellos saben muy bien que en América Latina tienen todo lo que necesitan para mantener el modo americano de vida. Termino contándoles una pequeña anécdota y así pasamos, no sé, a otra cosa, tal vez más entretenida. En un evento académico hace muchos años, un colega americano, simpatizante con las buenas causas de América Latina, me dijo: Atilio, ustedes tienen que entender que para el gobierno norteamericano, para los grandes empresarios norteamericanos, para la gente que manda en este país, gente que está sometiendo a la mayoría de la población americana a crecientes niveles de pobreza. Piensen ustedes que el 50% más pobre de la sociedad norteamericana hace medio siglo que no mejora su participación en el ingreso nacional. Medio siglo igual. No han logrado beneficiarse en lo más mínimo. Bueno, para esa gente, me decía este colega, lo mejor que podría ocurrir sería un cataclismo geográfico mediante el cual desapareciera Europa, Eurasia, Australia, todos los otros continentes, y nos quedáramos nosotros solitos en la gran isla americana. Dice, para esa gente, dice, con las riquezas que hay en América Latina y el Caribe, agua dulce, petróleo, gas, toda clase de minerales, alimentación, etcétera, con ustedes solamente, decía él, podemos mantener el modo americano de vida durante 200 años. Y nos libramos de andar peleando con los coreanos, con los vietnamitas, con los japoneses, con Medio Oriente, con los árabes, que se acabe todo eso, que se hundan todos aquellos continentes y nosotros con ustedes. Él decía que dicen estos americanos, con ustedes nos arreglamos más de la cuenta. Esta es la realidad y por eso somos tan cruciales y por eso vienen por esas nuestras riquezas. Bueno, paro acá y vos dirás cómo seguimos. Gracias. A ver,